Bueno, como veis han sido 3 charlas espectaculares. Gracias, Pablo, por darnos esta visión complementaria que rompe muchos de los esquemas que tiene población general de que los inmigrantes lo tienen mejor que los nacionales para conseguir recursos. Pero bueno, ya me gustaría, no me pondría yo en su lugar en muchos casos. Y ahora pasamos al turno de preguntas. ¿Queréis hacer alguna? Como veis, han sido 3 charlas totalmente diferentes que ahondan en una serie de… Bueno, tenemos proyectos, tenemos las guías, tenemos el modelo de atención a los pacientes, tenemos una serie de herramientas y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero realmente estamos dando vueltas continuamente a este tema sin que realmente aterrice en el día a día en muchos de en nuestro entorno. En muchas ocasiones, probablemente en parte porque el COVID ha sido muy negativo, ha destrozado en muchas zonas la atención primaria y ahora se está regenerando y tiene muchas ganas de trabajar y de compartir con nosotros. Y después, pues bueno, porque estamos en un momento un poco complicado, ¿no? Por eso, bueno, Susi nos ha dado la visión de la necesidad de compartir la atención del paciente crónico con atención primaria. Sí, por aquí, aquí. Después José nos ha dicho todo lo que puede hacer la comunidad y Pablo nos ha comentado qué es lo que pasa con los inmigrantes y están haciendo un trabajo muy importante de visibilización de cuál es el problema, que yo creo que eso es el inicio para tratar de poder mejorarlo. ¿Aquí una pregunta? Buenos días a todos, mi nombre es Carmen Alemani y estaba interesada en preguntar una cosa sobre esa ideal integración entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Este es un tema, las dificultades están relacionadas con un tema cultural, de procedimientos, de disposición o informático. ¿Cuáles son las dificultades para dar ese paso que, bueno, pues que se ve tan esencial desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde la atención al paciente, en primer lugar, y luego desde el punto de vista de la prevención de futuros contagios, etcétera? Entonces, la pregunta, que no sé, ha sido un poco larga, pero ¿dónde se centran las dificultades para hacer esa atención o donde haya esa coordinación mucho más activa y mucho más fluida entre la atención primaria, hospitalaria y la atención de especialidades también, ¿eh? Sí. No solo la primaria, sino luego la derivación a las especialidades, finalmente la hospitalaria, en el caso de hospitalización, y donde haya, pues qué sé yo, como una ficha de paciente, donde haya una visión integral de todo, del estado en el que se encuentra en cada momento, las actuaciones que se están haciendo, medicaciones que está recibiendo con por ejemplo, otras patologías o comorbilidades adicionales, etc. La pregunta es, ¿dónde está el problema para avanzar ahí? Hombre, ¿dónde están los gaps? Que no es un único, o sea, no es un único problema y hay una variabilidad enorme. Por eso yo también, si hay alguien en la sala que tiene una mejor situación que la que yo conozco más de cerca, que es la Comunidad de Madrid, mira, yo tengo pacientes que cuando vienen se han hecho sus mamografías, su sangre oculta, se han hecho todo. La estatina no se la he propuesto yo, se la han propuesto. O sea, hay gente que va a unos médicos de atención primaria maravillosos, que tienen normalizado al paciente no porque tenga VIH, sino que es otro paciente más. Y luego te encuentras otro que es terrible, o sea, que no… tengo, por ejemplo, pacientes encamados en casa donde yo tengo muy buena relación con algunos médicos de atención primaria y digo, mira, que no me lo quieren traer, no te preocupes, mi enfermera va, yo te doy los botes de lo que le tienen que sacar, tal, no sé qué. Y vencemos dificultades porque no compartimos el sitio donde están los análisis, no compartimos, pero vencemos todo con el informe, hablando y no sé qué. Y hay gente que dice, no, yo eso no lo puedo hacer. Entonces, ahí se acaba. Entonces, yo creo que sí que tiene que haber un macro, macro que coja y empiece a cambiar esa cultura, que tiene que ser no solo que esté escrito, sino ir formando a la gente, porque luego yo creo que hay buena voluntad y mucho ánimo, pero no somos capaces de llegar y normalizarlo en general. Abundando un poquito en la pregunta. Nosotros hicimos… Sí, Melchor. Sí. ¿Qué tal? Nosotros hicimos el 2018 y 2019 hicimos un proyecto piloto de asistencia compartida con atención primaria
y entramos en aquel momento a 100 pacientes en asistencia compartida que consistía en que ellos veían al paciente una vez al año, nosotros una, y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. La última vez que lo miramos, bueno, es verdad que había unos 12 pacientes que dejaron de entrar en el programa, pero la mayoría están encantados y solo vienen una vez al año a las consultas y sin ningún problema. La verdad es que ha ido muy bien y además a raíz de esto ha servido porque, por ejemplo, las analíticas se extraen en los centros de salud. Además de esto, ha permitido que la medicación se pueda enviar a ciertos pacientes a su casa y que la medicación no se dé ya cada 2 meses, sino cada 6 meses en muchos pacientes. Todo esto ha servido para bastantes cosas, ¿no? Colaterales, pero que, es decir, que no, es cuestión de voluntad y de hablarlo con primaria. Y la mayoría, es verdad que después del COVID tuvimos que pararlo porque el COVID fue una mala época, pero esperamos poderlo renovar y creemos que es factible. Sí, hola, buenos días. Bueno, más que una pregunta, quería felicitar a la mesa, sobre todo, y agradecer haber escogido estos temas, que creo que son realmente fundamentales, y también contribuir al debate en la medida de lo posible, contando la experiencia de Barcelona Checkpoint en relación a estos temas, porque viene muy en línea, ¿no? Y me gustaría compartirla. En primer lugar, Barcelona Checkpoint, como sabéis, es un centro comunitario en Barcelona. Actualmente estamos vinculados al Hospital Germans Trias y Pujol, y durante este año hemos implementado 3 proyectos que van en la línea de externalizar servicios que hasta ahora eran hospitalarios y llevarlos al centro comunitario para acercarlo a las personas. Uno es la colocación de unos lockers en el centro comunitario donde el hospital envía a diario valija de medicación oral que los pacientes pueden descargar, o sea, abrir los lockers mediante una aplicación con un código QR, solicitando previamente al hospital el envío de esa medicación a Checkpoint. Esto les ahorra viajar hasta el hospital y es mucho más cómodo para ellos. El segundo es la administración del long acting de Cabo Rilpi directamente en el centro comunitario para no tener que ir hasta el hospital para hacerlo. Y el tercero es algunos médicos comienzan a visitar directamente en el centro comunitario también para aliviar, sobre todo porque las distancias son importantes entre el centro de Barcelona y el hospital que está en Badalona, ¿no? Por un lado, estas 3 iniciativas que han empezado este año y que se consolidarán seguro el año que viene. Quiero destacar sobre todo, porque aparte de las ventajas para los profesionales, la ventaja para el paciente, porque de repente contribuye enormemente seguro a la calidad de vida el hecho de no tener que ir a un entorno hospitalario para recibir estos servicios, ¿no? Y después, en el otro sentido que Pablo presentaba, estamos colaborando en un proyecto europeo junto con Grecia y Países Bajos precisamente para ver cómo se puede mejorar el diagnóstico temprano del VIH en personas migradas por todos los problemas que has comentado y que es fundamental porque están desproporcionadamente afectados, ¿no? Y van en la línea que comentabas de fomentar unidades móviles, es decir, la combinación de distintas intervenciones combinadas, ¿no? Tanto checkpoints en lugares donde hay llegada masiva de migrantes, como en centros populares para la comunidad LGTBIQ+, como la puesta en marcha de unidades móviles y también la organización de eventos sociales donde ellos vayan también para conocer gente, información sobre el acceso al sistema sanitario y de paso se ofrezcan algunos servicios de salud, ¿no? Creo que la combinación de esta estrategia sería clave para llegar a esa población. Hola, sí. Bueno, para empezar, agradecer a Barcelona Checkpoint. Ojalá se replicara todos estos espacios en el resto de comunidades. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay justamente es contar con comunidades autónomas. Al final, dentro de nuestro mismo país, nos lo ponemos difícil a la hora de realizar una misma atención para todas las personas con el VIH. Justamente, GTT tiene 2 sedes, una en Barcelona y otra en Madrid, y nos notamos perfectamente justamente en eso, en cómo en Barcelona siempre hemos podido trabajar con la población migrante y darle un acceso de manera rápida, pero de repente en Madrid nos encontrábamos que pues eso, hasta que no terminaban de solicitar asilo, no lo conseguían y eso podía pasar un año, ¿no? Entonces, desde aquí simplemente a las entidades políticas, aunque no estén aquí, pero bueno, simplemente comentar que ojalá llegara a ese punto y que todas estas maneras de proceder, estas maneras de trabajar se repliquen en el resto de comunidades. Sí.
Sí, también quería felicitar a Barcelona Checkpoint por el enfoque tan innovador, ¿no? Que al final vais a crear unas buenas prácticas que el resto tenemos que, yo creo que copiar o integrar, ¿no? Y yo creo que ese enfoque de atender o prestar los servicios de prevención o tratamiento fuera del hospital, que hoy en día para las poblaciones vulnerables es la mayor barrera que tienen los hospitales, ¿no? Yo creo que es el futuro y que no se van a poder solucionar pues las altas tasas de diagnósticos en esta población o de falta de prevención sin pasar por externalizar los servicios e integrarlos en los servicios que ya atienden a estas personas fuera de los hospitales. Yo creo que también hay algo que remarcar y es que el equipo sanitario, el equipo de la unidad de infecciosas de Can Ruti también ha puesto mucho de su parte para conseguir esto, que es una maravilla, pero que les ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo y convencer a mucha gente, ¿no? O sea que al final, igual que comenta Melchor, al final la iniciativa es de los clínicos y de las personas que están implicadas, ¿no? Porque si no, si nos esperamos a que la Administración haga algo, llegamos súper tarde, ¿no? ¿Querías decir tú algo, Susi? No, por ejemplo, una cosa que para mí es muy sencilla y que yo vi para retener a los pacientes, el tema de verles el día que se hacen la analítica. Y eso es muy sencillo. Y luego darles el resultado por teléfono. Eso no es para el 100%. A mí algún paciente me dice, no, yo prefiero venir con los análisis. Pero yo me he dado cuenta que eso mejora un montón la atención, porque el primer día tú no tienes análisis, solo tienes al paciente. Y te puede contar cualquier cosa, porque tú no estás mirando ni la creatinina ni el nada de nada. Tienes al paciente y a lo que le ha pasado en el tiempo previo. Y luego ya tienes el tiempo de mirar la analítica y, bueno, pues hay pacientes que tienen que efectivamente volver por distintos motivos, pero la mayoría con ese sistema. Y yo a veces les digo, mira, al final para mí son 4 visitas. Y es verdad que tengo que alargar un poco para poder meter a todos. Tengo que decir, me tengo que ir a 7, 8 meses para poderos ver, para poder hacer este esquema. Y luego nosotros en el hospital hemos tenido la super suerte, que eso yo creo que ha evitado muchísimos fracasos terapéuticos, que es que desde pandemia, un grupo, o sea, de pandemia 100% se les enviaba la medicación a casa. Y después se ha mantenido, no al 100%, pero a todo el paciente que lo solicita se le hace. Es verdad que son muy estrictos y si tiene que estar el paciente en casa o alguna persona de confianza a recoger la medicación. Pero yo sé que hay mucha gente que se está tomando el tratamiento gracias a eso, que no lo hacían previamente bien, por lo menos. O sea, que bueno, que hay que ir cogiendo experiencias y cosas que... Algunas preguntas un poquito concretas que os quería hacer. No sé si había más preguntas por ahí. ¿Hay preguntas? Bueno, alguna pregunta concreta. A ver, un poco de lo que comentáis, ¿no? Que yo creo que es muy importante enviar la medicación a casa a los pacientes que se hacía en plena pandemia, ¿no? Eso en nuestro entorno se cortó en su momento y se corta. Y cuando vuelves un poco a la carga sobre el mismo tema, la razón que te aducen en la farmacia es que además de los VIH va muchísima gente a la farmacia externa del hospital y que de alguna forma, si al paciente VIH le van a enviar el medicamento a casa, porque es inequitativo no hacerlo a los demás, ¿no? Y chocas un poco contra un muro, ¿no? Es un poco cómo habéis podido resolver ese tema, que es complicado, ¿no? En nuestro hospital lo hacen, ¿eh? Se lo hacen a todo el mundo. A todo el mundo. Sí, claro. Yo creo que una cosa importante. No discriminan. Una cosa importante. Y luego un poco comentabais, tanto Sion como tú, la experiencia que teníais un poco con atención primaria, ¿no? Y yo creo que esto está claro, que hay una parte que es voluntarismo por ambas partes, pero además de eso yo creo que hay que tener algo estructurado que de alguna forma permita que, independientemente de cuál sea la calidad personal y profesional del profesional concreto, que nos puede pasar en los hospitales y en primaria, eso de alguna forma se vaya a hacer, ¿no? Entonces, en este sentido os quería preguntar, tanto a Sion como a ti, un poco qué sistemática lleváis un poco con atención primaria, ¿no? Si queréis os cuento un poco la nuestra y, bueno, a ver un poco vuestras experiencias, ¿no? Nosotros en su momento nos planteamos que hay muchos problemas que hay que resolver, ¿no? Pero que dos que nos preocupaban de forma especial eran un poco el diagnóstico tardío, que seguimos igual que hace 15 o 20 años, ¿no? Y, por otro lado, el tema un poco del envejecimiento y las comorbilidades, ¿no? Que hacía que eso podíamos tener a un paciente muy bien del VIH, pero muy mal de su diabetes o de su hipertensión, ¿no? Y entonces, en este sentido, nuestro planteamiento fue, bueno, pues plantear primero en atención primaria a los JUAPs, a los responsables de cada centro de salud de nuestra área sanitaria,
no ir a decirles lo que queríamos, sino preguntarles si a ellos les parecía que la atención de estos pacientes, porque ellos de alguna forma habían vivido la época antigua, donde realmente todo era hospitalocentrista, y entonces el VIH de alguna forma, algunos, ¿no?, como tú dices, pero otros lo tenían absolutamente abandonado al hospital, ¿no? Entonces, la primera reflexión nuestra fue preguntar a todos estos, una reunión con el director que era de coordinación, pues preguntar si les parecía, dar datos, un poco de cómo están nuestros pacientes, cómo está en la actualidad, qué proporción de hipertensos tenemos, de diabéticos, de EPOC, y preguntarles si a ellos les parecía que esa era una cosa que realmente eran ellos los que tenían que controlarlo, ¿no? Porque además ellos tienen equipos totales, es decir, tienen médico, enfermera, tienen su estructuración, ¿no? Y bueno, unánimemente nos dijeron que sí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues lo que hicimos fue un poco empezar a ver cómo hacíamos para coordinarnos, ¿no? Y cada vez que nosotros detectamos una hipertensión, una diabetes, tenemos un sistema de comunicación a ellos y ellos tienen una comunicación tan directa con nosotros, bien telefónica o por consulta no presencial, que se llama, ¿no? Bueno, y yo creo que está funcionando razonablemente bien, al menos para la parte de las comorbilidades. Luego hay muchas cosas para resolver, ¿no? Entonces, no sé un poco qué experiencia tenéis vosotros en este sentido, tanto tú como Sion. Bueno, la verdad es que yo lo que creo es que eso hay que articularlo, porque ahora mismo yo lo tengo muy claro. Yo a un paciente detecto una hipertensión y tal, y como pues yo sé que a ese paciente le voy a tardar en ver, si yo le inicio el tratamiento, le hago volver, tal, yo eso lo escribo al final de mi informe, se lo digo al paciente, tanto las vacunaciones, o sea, yo hago un resumen de lo que de aquí a tal tiene que hacer esa persona. Les ofrezco hacer los cribados de cáncer en el hospital, pero hay programas que son de la Comunidad de Madrid, entonces se los indico ahí y le digo, mira, de aquí a la TESO tienes que hacerte esto, estas vacunas. ¿Y eso te le obliga el paciente a ser proactivo para pedir la cita? ¿O el médico o la enfermera del centro de salud sabe ya que ese paciente tiene ese problema? He ido muy rápido, pero nosotros la e-consulta es unidireccional. El médico se puede poner en contacto con nosotros, pero nosotros no nos podemos poner en contacto con el médico. Conclusión, tengo que escribirlo en un informe y pedir tal. Pero queremos y creemos que en este proceso asistencial integrado, que ahora ahí parece, a todo el mundo en la comunidad parece que están por ello, son una de las, digamos, cosas esenciales que tenemos que resolver. Nosotros sí que tenemos un sistema, aunque la consulta efectivamente es unidireccional, pero hemos articulado un sistema de correo electrónico de forma que se comunica a una enfermera concreta en cada centro de salud de que en ese paciente se ha detectado. Y es el centro de salud el que se pone en contacto con el paciente, ¿no? O sea, el paciente no necesita ser proactivo para llegar. Yo creo que eso de alguna forma facilita un poco las cosas, ¿no? Hombre, nosotros tenemos los BUZDIR y los BUZGEN que podríamos enviar, pero es que muchas veces necesitas hablar con el médico o dejárselo ahí. Juan quiere hablar, Juan. Sí, Sion, sí, a ver un poco qué nos cuenta y luego tú, si quieres. Juan, Sion. ¿Quieres decir algo? ¿Se ha ido? No, está ahí. ¿Quieres comentar algo de eso? ¿De cómo lo hacéis? ¿Cómo os comunicáis con primaria? ¿Cómo os comunicáis y cómo mantenéis la comunicación? Un sistema de referentes, por ejemplo. Nuestro sistema es un poco como en Madrid, es también unidireccional y tenemos que enviar informes si queremos que el médico de cabecera nos atienda. Ellos pueden ver nuestra historia, pero realmente hay que hacer informes si queremos que hagan vacunaciones o temas de screening. Sí. Sí, yo creo que esto a lo mejor, Pablo, tú lo puedes responder. Es un grupo de población que antes era pues, el grueso de las personas que vemos en consulta, que eran los usuarios de drogas, ¿no? Drogas inyectadas. Bueno, en Madrid parece que ahora hay muchos, bueno, ha disminuido muchísimo, pero claro, tú estás en un hospital donde de alguna manera está cerca de los mercados de la droga y probablemente tengas una visión, yo creo que importante, para dimensionar cuál es el problema, el perfil y todos los aspectos, porque me consta que vosotros, y cómo lo hacéis, ¿no? Pues para vincularlos, que no se pierdan, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, efectivamente el problema ahora es mucho menor de lo que era antes, ¿no? Y está, por lo menos en Madrid está concentrado.
Y trabajamos de forma conjunta con unidades de reducción de daños que operan directamente en los sitios donde hay pues, consumo de drogas, ¿no? En ciertas zonas de Madrid. Y es aquí donde la clave es trabajar de forma conjunta, transversal, con estas ONGs o también servicios que son de la propia Consejería de Sanidad, ¿no? Trabajar no solo de forma bidireccional, quiero decir, para poder derivar cuando hacen ya cribado en el lugar, pero también hacen una dispensación delegada de la medicación. Quiero decir, que son casi autónomos, por así decirlo, salvo que el problema es que dependen todavía de la farmacia del hospital y de la valoración por la unidad de enfermedades infecciosas de esas personas, ¿no? O sea, que yo creo que es clave integrar muchos de los cuidados del VIH en esas unidades de reducción de daño y luego pues colaborar de forma bidireccional en la atención de estos pacientes, ¿no? No se ha comentado aquí, pero el tema de los pares, por ejemplo, los educadores, son personas que están en otras instituciones sociosanitarias o de ONGs que se dedican a acompañar a la persona a la consulta, explicándole qué se va a hacer con ella, cuáles son los procedimientos, mirando que las citas que tiene, cuándo tiene que volver. O sea, es un intermediario que tenemos los médicos con el paciente, que yo creo que es muy bueno y que conviene que siempre estén en la consulta con el paciente, ¿no? Marisa. Quería hacerte una pregunta, José, que has presentado lo del tema del GTT como ejemplo de organización comunitaria. En médicos que trabajan en distintos hospitales en Madrid hay muchas veces que en tu consulta tienes la necesidad de derivar a esta persona a alguna entidad. ¿Cómo estáis haciendo para que lo conozcamos, para que haya una manera fluida, ¿no? de comunicarnos y que podamos derivar y que trabajemos conjuntamente? ¿Hay distintos abordajes? ¿Cómo lo estáis haciendo? O sea, desde nuestra parte siempre tenemos el teléfono encendido, siempre está el teléfono abierto para cualquier situación que pueda encontrarnos, que pueda existir. O sea, por ejemplo, te voy a un caso, el viernes un chico, usuario nuestro, con apendicitis, ¿no? Y de repente, claro, sin acceso al sistema sanitario para la apendicitis. Entonces, ¿qué haces en esa situación? Pues nada, la verdad es que simplemente buscar todas las posibilidades de todos los médicos y a la viceversa, pues siempre pues, intentando llegar a todos vosotros, intentando llegar a través de las consultas, cartelería, intentando... ¿Cuáles son los problemas? Aquí el financiamiento, los dineros, como decimos siempre, pues es donde está donde muchas veces cada vez nos vamos quedando sin esas posibilidades. Al final, nuestro foco siempre es las personas con el VIH. Entonces, por ejemplo, ante algo que siempre hemos venido haciendo, como puede ser la guía de tratamientos, ese listado muchas veces que os dejábamos en la consulta, actualmente por falta de dinero pues no se puede realizar, ¿no? Entonces intentamos de todos los medios, pero muchas veces muy complejo llegar. Pablo, una pregunta concreta. Presentaste, no sé si me pasado el anterior, una experiencia que ibais un poco con un coche, un autobús, una furgoneta, un poco, bueno, pues ofreciendo test, tratamientos, ¿no? Que a medio largo plazo es una población muy vulnerable, ¿no? A medio largo plazo, ¿conseguís retener a una parte importante de esa gente en tratamiento antirretroviral? ¿Tienes datos de eso? Bueno, sobre todo el tema de las unidades móviles, sobre todo apareció con la hepatitis C, que era una forma de, cuando salieron los antivirales de acción directa, una forma de acceder a aquellas personas que no podían ir al hospital, ¿no? Y claro, es diferente tratar a una persona de hepatitis C que tratarla de VIH porque necesitas un seguimiento de forma continua y las pérdidas de seguimiento son altísimas. Tenemos muchísimas pérdidas de seguimiento y lo más complicado no es el acceso al sistema sanitario, es la retención de cuidados en estas personas, cómo lo mantienes ahí, ¿no? Y eso es un poco el mayor reto que hay, pero que si se trabaja de forma conjunta con la institución que esté atendiendo en la calle a esa persona, el éxito es mayor. Y tenemos datos que se van a presentar aquí, sobre todo de retención de cuidados en personas que están en PrEP, que son trabajadores del sexo, y claro, ahí ves la magnitud de que la retención de cuidados es muy baja, sobre todo en mujeres cis que ejercen la prostitución, más que en personas trans o hombres que ejercen la prostitución.
Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que podemos cerrarnos. Hemos acabado un poquito más tarde porque hemos empezado tarde. Nos llevamos muchos deberes. Si podíamos resumir esta mesa, se puede resumir en una palabra, que es colaboración. Necesidad de colaborar con distintos niveles asistenciales, necesidad de que las autoridades nos hagan un poco caso, adaptar nuestras consultas y nuestra actividad al paciente, o sea, asistencia centrada en el paciente y alejarla un poco, entre comillas, de alejar del hospital, pero sí facilitar la vida a todas las personas. Y con esto me quedo, ¿no? Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos los que estáis aguantando aún la sesión y esperamos que os haya sido de utilidad. Gracias a todos.